presencia en esta linda y hermosa mañana. Otra vez más, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es una grande bendición de llegar a sus hogares en diferentes lugares, no solamente en nuestro país, estamos saliendo también fuera de nuestras fronteras, y esa es la bendición de Dios que nos ha dejado la bendita palabra de Dios para compartir a cada uno de los oyentes. En esta mañana tenemos un tema muy importante, lo que es las carencias del hombre y la respuesta de Dios. Las carencias del hombre y la respuesta de Dios. Ese es muy importante que hemos unido de lo que es las carencias o bien la pobreza, pues se puede decir así, la pobreza del hombre y también la respuesta de Dios a las necesidades del hombre perdido, no convertido, que no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos compartir en dos versículos, ahí en Efesios capítulo 2, el versículo 12 y el versículo 10. Primeramente vamos a analizar el versículo 12, lo que dice la palabra de Dios. El hombre sin Dios, sin esperanza, sin pacto, también sin la ciudadanía de la patria celestial. Y luego, pues después, lo que dice el Señor de lo que quiere hacer Dios con nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, que nos hemos convertido, que hemos visto la palabra de Dios, como hemos entendido la palabra de Dios, para poder también el Señor que nos va a utilizar en una forma muy especial. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Primeramente, yo quiero pedirle la dirección al Señor nuevamente antes de seguir hablando de la palabra de Dios. Oremos. Eterno y sublime Señor, que habitas en todo lugar, en esta linda y hermosa mañana, muchas gracias, Señor, por el tiempo y la oportunidad que tú nos das de poder dirigir, de poder hablar contigo a través de la oración. Señor, esta palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que no tiene sombra de variación. Padre, te pido, mi Dios eterno, para que va a penetrar en los corazones, va a entrar, Señor, en la mente, Dios mío, para que esta palabra, Dios mío, puede ser de bendición para nuestras vidas espirituales. Señor, que nos va a desafiar, que nos va, Señor, animar, que nos va a decir, Señor, de lo que somos, Señor, tanto lo que es mi Dios eterno, los que no convertidos, como también los que somos convertidos a tu obra, Dios mío, a tu palabra. Señor, te pedimos una fuente de bendición a aquellos, Padre eterno, que están desesperados, tristes, desconsolados. Muchas veces, mi Dios, Señor, las enfermedades, Señor amado, ha estado estorbando, o bien los problemas de la vida, Padre, algunas situaciones difíciles, Padre, para el hombre, pero todo es posible para ti. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida como canal de bendición a los oyentes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los voy a invitar para que se pusieran de pie como reverencia a la bendita palabra de Dios ahí en su hogar. Vamos a leer Efesios capítulo 2, el versículo 12, y después leemos el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Pablo nos muestra en Efesios capítulo 2, el versículo 12, las carencias más lamentables en la vida de un ser humano. Pero en el versículo 10 nos señala la gran respuesta de Dios al desastre de la vida del hombre
no convertido, y considera lo que Dios hace para responder a la necesidad del perdido. Esa es la bendición de Dios que miramos a la luz de la palabra del Señor. Antes de entrar al texto, de ver los puntos muy importantes que tenemos que considerar, meditar y explicar, tenemos que ver el contexto de la palabra de Dios en Efesios, la carta, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos habla acerca del contexto. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 nos habla, describe el contenido de las riquezas celestiales del cristiano, las riquezas celestiales del cristiano. Por ejemplo, las riquezas que habla allí de la palabra de Dios desde el capítulo 1 al capítulo 3, cuando estudiamos detenidamente, son 10 puntos muy importantes que habla la palabra de Dios, las riquezas del cristiano que Dios ha provisto, que Dios ha dejado, para que nosotros nos vamos a apoderar, para que nosotros nos vamos vamos a obtener y nos vamos a enriquecer espiritualmente de las grandezas de Dios, o bien lo que hemos dicho de las riquezas celestiales. Voy a mencionar así rápidamente los 10 promesas de Dios, 10 riquezas celestiales. En primer lugar nos habla de su adopción, que Él nos adoptó como hijos amados del Señor eterno. Segundo lugar, su aceptación. Él nos aceptó como hijos verdaderos. Y también su redención. Nos redimió en la cruz del Calvario. Su perdón. El perdón de que hemos recibido. El perdón que Dios nos dio para perdonar nuestros delitos y pecados. Y también la sabiduría que Dios nos los ha dado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Su herencia, tenemos una herencia con el Señor. Somos herederos con Cristo, somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Así que tenemos la bendición, doble bendición en el Señor. También tenemos el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Cuando un producto de una fábrica que tiene un sello es inalterable, no se puede alterar porque tiene un sello, porque es de tal fábrica, pues tiene un sello, y asimismo también nosotros. Tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos el sello del Señor, que somos propiedad del Dios eterno. Así que la bendición de Dios que nos dice de lo que es el sello del Espíritu Santo no se puede alterar. El enemigo busca la manera para alterar el asunto, pero jamás va a poder, porque somos parte del Dios eterno. También nos ha dado la vida espiritual, la vida material. Estamos gozando en la vida terrenal desde ya con Cristo Jesús, porque tenemos la paz, la tranquilidad, la bendición del Señor. Y también nos ha dado la gracia del Señor. La gracia del Señor es que no es porque nosotros somos buenos para alcanzar, para obtener la gracia de Dios. La gracia de Dios es una forma que no somos merecedores de la gracia de Dios, y Él nos los ha otorgado. Y por último nos dice lo que es la ciudadanía. La ciudadanía del ser humano aquí, del ser espiritual. Para que ya tenemos todo esto, tenemos una ciudadanía, no aquí en esta tierra. Bueno, por supuesto, tenemos una ciudadanía terrenal, donde estamos, en qué país, pues tenemos una ciudadanía, pero también
tenemos la ciudadanía de la patria celestial. Eso es lo que nos habla de la palabra de Dios del capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Efesios. Y de ahí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 de Efesios, es decir, toda la bendición espiritual que nos habla desde los 3 capítulos anteriores, y los capítulos 4 y 6 describe, es un estilo de vida espiritual arraigado en este gran patrimonio espiritual. Desde allí nos dice del capítulo 2, el versículo 10, que vamos a ver entre un momento, nos ofrece una buena sinopsis del libro. Es decir, un resumen o bien un sumario de la carta. Esta es la bendición de Dios. Cuando estaba estudiando estos 2 versículos, me llenaba de gozo, de alegría, porque ahí está la esencia de lo que está diciendo de los 6 capítulos de la palabra de Dios de Efesios. Así que los 3 versículos anteriores nos habla de las riquezas espirituales. Así que tenemos las riquezas espirituales, pero tristemente algunos hermanos viven así pobremente, espiritualmente, a pesar que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero también vive como mendigos espirituales, porque no han entendido, no han echado mano a la vida eterna, a la bendición, a la grandeza de Dios o las grandezas de Dios, o bien lo que es las promesas de Dios, lo que es las riquezas espirituales. Si uno está rico espiritualmente, uno debe de mantener esa bendición del Todopoderoso, de lo que a veces se ve en cuanto a lo que es en lo material. Hay personas que no se nota que tienen riquezas materiales y se ven, tratan la manera de mostrar como que es así en la vida material. Pero sí tiene un montón de cosas materiales, tiene su riqueza material. Pero así sucede también en la vida del cristiano. La vida del cristiano a veces está mostrando mendigo espiritualmente, mientras que el Señor le ha dado muchas riquezas espirituales para que nos debemos de gozar, de disfrutar de las grandes bendiciones de Dios, y que debemos de tomar en cuenta todas las riquezas, las 10 riquezas aquí que nos habla la palabra de Dios. Hay mucho más, pero aquí nos habla 10 puntos, 10 riquezas espirituales que hemos mencionado de la palabra del Señor. Solamente voy a repetir las 10 riquezas: adopción, aceptación, redención, perdón, sabiduría, su herencia, el sello del Espíritu Santo, la vida, la gracia y luego lo que es la ciudadanía. Hemos dicho todo esto, lo que es el contexto de todo, lo que es la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Ahora entremos entonces al capítulo 2, versículo 12, que nos habla la palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo estabais. El Señor hablaba a través del apóstol Pablo a los Éfesos, a los de los Efesios, y nos habla la palabra del Señor de que en aquel tiempo estabais. Eso es pasado, cuando ellos estaban sin Dios, sin Cristo, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. El apóstol Pablo recordaba esto a los Efesios, pero también nos dice la palabra de Dios, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y esto aplicamos también a aquellos que todavía no han llegado a la palabra, al conocimiento de la palabra del Señor. 4 puntos que nos habla aquí en este versículo: sin Cristo, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Notemos lo que dice aquí. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo.
Aquellos que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, por eso decimos las carencias del primer punto, las carencias del hombre no convertido, o la pobreza del hombre no convertido, porque el enemigo ha cegado el entendimiento, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Mire lo que han rechazado los no convertidos. Tristemente viven mendigos espiritualmente porque están cegados. Y nosotros como cristianos verdaderos que amamos al Señor, es nuestra responsabilidad de orar por ellos, de amar, de buscar la manera como evangelizar también para que ellos van a llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Primer punto que nos dice ahí en este versículo, el versículo de la palabra, dice, están sin Cristo. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y esta palabra ciudadanía, que son, cuando uno es ciudadano por ejemplo, que es guatemalteco, que es un ciudadano guatemalteco, pues el ciudadano tiene derechos y deberes, política, o bien derechos y deberes políticos y sociales. Ese es los derechos y también los deberes, derechos y deberes. Tanto también lo que es el Estado que tiene sus derechos y también sus deberes con el ciudadano o con los ciudadanos. También los ciudadanos también tienen derechos y deberes que cumplir. Es decir, es una forma recíprocamente. La reciprocidad es que uno tiene que se encaja del uno al otro. Tanto los deberes del ciudadano y como los derechos, como también del Estado tiene sus derechos y deberes también con los ciudadanos. Así que es una forma de reciprocidad, es decir, recíprocamente que damos y recibimos, así en esta manera, que hay una comunicación, que hay un vínculo entre el Estado como también el ciudadano. Todo esto lo que nos dice la bendita palabra del Señor, porque es reconocido ciudadano. Y esto es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios, aquellos que están sin Cristo, que no tiene la ciudadanía, que no tiene una bendición entre Cristo, entre el Dios de la gloria y el hombre, porque no ha llegado a entender la palabra de Dios. No hay una comunicación, no hay una intimidad, no hay un deber que cumplir con Dios. Y el Señor también, a pesar de que a pesar de que el hombre es malo, no ha recibido lo que es la palabra de Dios, allí donde el Dios de la gloria ha tenido misericordia y le ha dado la vida al ser humano y lo está esperando para llegar a obtener, a reconocer el Dios eterno. Sin embargo, de lo que nos dice la bendita palabra del Señor acerca de, por ejemplo, San Juan capítulo 1, el versículo 11 dice, a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a los que lo recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice la palabra les dio poder, les dio autoridad, les dio potestad, dice el texto.
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es poder, es también que Dios nos delegó autoridad sobre nosotros. Así que los que recibieron, cada uno de nosotros, tenemos la potestad del Señor de hablar con toda libertad de la palabra de Dios, como también de hablar con toda la libertad y con la autenticidad de la palabra del Señor y la autoridad de la palabra, que debemos de hablar de acuerdo a lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Eso es el contraste de lo que el cristiano y el no cristiano. El contraste de todo esto que nos ha dicho o nos dice la palabra del Señor, de lo que nosotros, nuestras responsabilidades como cristianos verdaderos, genuinos cristianos, que amamos al Señor de todo corazón y que tenemos que corresponder con nuestros prójimos de lo que aún no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Porque dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es la bendición del Todopoderoso, que ellos no tienen esa potestad, no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, los no convertidos. Y por eso la primera parte aquí está sin Dios. La segunda parte de este versículo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Quiere decir, el no convertido está sin pacto. Un pacto significa que es un convenio, que es también un pacto, es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir el trato o convenio que se hace. Lo mismo dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3 versículo 15. Un pacto, media vez que es ratificado, no se puede invalidar ni se puede añadir. Y eso es un pacto. Un pacto quiere decir un convenio. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, es un pacto entre Dios y el hombre. Hace un pacto. Y ese pacto es totalmente que va a quedar para siempre. Dios nunca se va a olvidar del pacto que el hombre está haciendo, de la promesa que ha adquirido. Y esto es el hombre sin Cristo, que no ha hecho el pacto, que no hay un convenio con Dios, que no hay responsabilidad que cumplir. Triste, por eso es que el hombre sin Cristo hace lo que se le da la gana de hacer. Tiene la rienda suelta de que hace las cosas materialmente, de todo lo que para él no es pecado, para él no es ofensa para el Señor, que está haciendo un montón de situaciones. Y miramos cuando salimos en la calle, hay muchas personas que hacen un montón de cosas desagradables delante de los ojos del Señor. Y ese es el hombre sin pacto, es el hombre sin Cristo, sin pacto, sin un acuerdo entre Dios y el hombre. Pero cuando hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios, un pacto que hemos hecho, tenemos que cuidar, tenemos que mantener, porque las riquezas que el Dios de la gloria nos los ha dado, el Señor ha obtenido las riquezas, y eso es lo que tenemos que seguir siempre disfrutando, la bendición del Todopoderoso. Este es el segundo punto de lo que nos dice este versículo. El tercer punto nos habla de la promesa, es decir, dice los pactos de la promesa, sin esperanza, está sin esperanza. Algo muy especial aquí, el hombre sin Cristo está sin esperanza. Esperanza quiere decir, es un estado de fe, de ánimo, optimista, relacionados en eventos o circunstancias de la propia vida.
Cuando nosotros tenemos esperanza, estamos anhelando que el Señor de la gloria viene pronto a nuestras vidas. Estamos esperamos algo especial, porque tenemos la esperanza. Por ejemplo, cuando uno dice, un familiar dice, yo voy a llegar tal fecha y voy a llegar a visitar. Uno está bien emocionado, prepara todo, la comida, el recibimiento que se le va a dar a la familia, porque va a llegar una familia de muchos años atrás que no había podido llegar por la distancia que han estado. Y luego, pues la familia que va a recibir, pues están así con la esperanza que ya pronto van a venir. Ya pronto, dijeron que tal hora van a venir. Puede ser que hay un atraso, hay contratiempo en el camino, pues llegaron tarde, tal vez 2, 3 horas después, por el contratiempo que tuvieron. Pero la misma esperanza de esa familia, que siguen esperando que pronto llegarían la familia visitantes. Ahora bien, eso es de lo que exactamente también nos dice la palabra de Dios a los cristianos que esperamos al Cristo de la gloria. Sea que va a venir hoy, mañana, entre un año, entre más años, pero seguimos esperando con anhelo, con optimista, con deseo de recibir al Señor. A veces decimos, ven Señor Jesús, ven pronto, porque te estoy esperando, estoy listo. Hermano, es una esperanza de gloria, es una esperanza de fe, es una esperanza de bendición que hay en nuestras vidas. Eso es lo que no tiene el no cristiano. No tiene una esperanza, no tiene nada que esperar. Por eso ellos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es la vida mejor, porque después de la muerte ya no hay nada. Eso muchas veces hemos escuchado, pero tristemente porque están cegados, no han entendido la bendita y hermosa palabra de Dios. Mientras que la palabra, las riquezas que el Señor ha dado al cristiano, que nos dice acerca de la esperanza que Cristo pronto viene. Amigo, en esta hora de la mañana, el Señor lo está invitando de lo que está sin Cristo, está sin pacto, está sin esperanza. Ahora el Señor le está hablando para que debe tener esa bendición, obtener la ciudadanía de la patria celestial. Puede ser que usted tiene 2 ciudadanías aquí en la tierra y se ha sentido orgulloso, bien orgullosa de tener 2 ciudadanías. Pero tristemente solamente aquí en la tierra, un breve tiempo que vamos a estar aquí en la tierra. Pero la ciudadanía allá en la patria celestial no se obtiene por dinero, no se obtiene por cosas materiales, sino se obtiene por misericordia de Dios, a través de la humillación, aceptando a Cristo, teniendo el pacto con el Señor y esperando su promesa. El otro punto que nos habla aquí en este versículo, de este versículo 12, sin esperanza, y dice, sin Dios en el mundo. El hombre sin Dios es un autosuficiente, que se basta a sí mismo, que no necesita de los demás, es independiente, que es autónomo, es lo opuesto a dependiente. Así que lo que el Señor nos está diciendo aquí en este versículo de la palabra de Dios, los 4 puntos en estos versículos, sin Cristo, sin pacto, sin esperanza y sin Dios, es tristemente el hombre que es autosuficiente. Es decir, una forma que solamente ha entrado en él lo que es el egoísmo, que no necesita de Dios, que dice que no hay necesidad porque ya he logrado todos los bienes. No hay necesidad. Amado, amigo, en esta mañana el Señor lo está invitando para obtener al Cristo de la gloria.
tener un convenio, un pacto con Él, tener ya la esperanza en el Señor y estar ya con Cristo de la gloria para obtener la bendición del Señor. Ya no va a estar solo en el camino. Usted no es un solitario en el camino. Dios le está ofreciendo las bendiciones en esta linda y hermosa mañana. Y hermano, también que ha obtenido usted la bendición del Todopoderoso, no debe demostrar como mendigo espiritualmente. Debe mostrar que usted tiene todas estas riquezas espiritualmente para poder también avergonzar al enemigo y también vivir a la luz de la palabra del Señor. Verá la gloria de Dios. Va a ser útil en las manos del Dios eterno. Esa es la bendición del Todopoderoso. El hombre sin Cristo es un prepotente, que dice que que por medio de él se hace todo. Amigo, eso es tal vez su ideología, pero el Señor le está hablando a través de la palabra de Dios y a través de este medio. En esta mañana el Señor lo está invitando para obtener esa bendición. Los 4 puntos que nos habla la palabra del Señor. Para tener a Cristo y tener la ciudadanía en la patria celestial. Y también hacer un pacto con Dios. Para tener la bendición de Dios recíprocamente, para que haya siempre comunicación. Usted da al Señor y usted recibe del Señor. Cuando estoy diciendo da al Señor, da alabanza, adoración y todo lo rendimos al Señor. Y el Señor también nos bendice a cada uno de nosotros que amamos al Señor. Ese es el primer punto, las carencias del hombre no convertido. Lo he hecho así una forma de que es un contraste entre el hombre no convertido con el hombre convertido. Porque es importante de ver los 2 puntos muy importantes. Ahora, vamos a pasar al versículo 10. Versículo 10 nos dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya. La respuesta de Dios ahora, la respuesta de Dios, verdadera solución para aquel hombre no convertido. Ahora el Señor nos va a ilustrar, nos va a decir, nos va a hablar que ahora nosotros que somos cristianos, que amamos al Señor, Dios quiere utilizar nuestras vidas. Hace del cristiano su obra maestra. Oiga bien, hace al cristiano su obra maestra. Cuando decimos aquí, o mejor dicho, cuando dice la palabra, porque somos hechura suya. Hechura significa confección de una prenda de vestir. Supongamos, uno está buscando un traje, pero solamente la tela nada más no nos va a parecer definitivamente porque no tiene forma, porque no está ya confeccionado. Prácticamente decimos que no, esto no. Siempre vamos a buscar que ya es la hechura, confección de una prenda de vestir, pues es que es una forma de que ya tiene su forma de ser, o decir una camisa, tiene cuello, tiene todo lo que se necesita. Y entonces prácticamente decimos, a mí me gusta porque el color, también la talla, bueno, todo lo que decimos. Pero ¿qué pasa si solamente la tela nada más, si no está confeccionada? Prácticamente decimos, no. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí en este versículo, porque somos hechura suya. Quiere decir que el Señor nos está diciendo que hace al cristiano su obra maestra, que estamos ya confeccionados por el Señor, nos ha dado la forma,
espiritualmente hablando aquí, de que cristiano legítimo. La gente nos va a ver la forma como el Señor nos ha confeccionado espiritualmente, cómo la gente se van a enamorar del estilo de vida del hombre y de la mujer que confiesa el nombre de Dios. El Señor quiere utilizar nuestras vidas, en la calle, en el trabajo, en los lugares donde nos movilizamos. Es allí donde que muchas veces no tenemos palabras para hablar de la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos, no hemos memorizado muchos, es decir, no memorizamos textos para poder hablar de las maravillas de Dios a un amigo. Si usted no lo ha logrado hacer, pero también nos está diciendo el Señor aquí, como una forma, cómo tenemos que vivir, pensar, caminar y todo, para poder ganar también a aquellos que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Hace del cristiano su obra maestra en su vida. Eso es la bendición del Todopoderoso, que nos dice, porque somos hechura suya, que nos ha confeccionado el Señor tal como es. La gente se van a enamorar de la forma que vivimos, que hacemos y todo. Impactamos también a ellos. Solamente de decir algo, recordar algo con la mujer, de lo que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que dice de que cuando venía el siervo de Dios, pasaba por ahí por Sunem, y dice aquella mujer y le dijo a su marido: hagamos un aposento, vamos a poner una mesa, una silla, una cama, una mesa, para que el siervo de Dios va a reposar allí. Tan solamente el siervo de Dios no pidió un lugar donde pasar la noche, pero solamente el siervo de Dios ministró la vida de aquella mujer. Y aquella mujer le empezó a insistir a su marido para que hiciera un aposento, un lugar, un cuarto donde descansar el siervo de Dios. Miremos, es una referencia de la palabra de Dios, cómo el siervo de Dios ministró la vida de aquella mujer. Y luego lo llamaron, le dijeron que aquí se va a quedar, aquí está el lugar donde se va a descansar. Amado, eso es lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros también, porque es nuestro deber delante de la presencia del Señor. Sigue diciendo el versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Al preparar las buenas obras que realizaría, dar buen consejo. Las buenas obras, podríamos mencionar un montón de buenas obras. De buenas obras que se puede hacer dentro de la obra de Dios. Por ejemplo, dar buen consejo. Enseñar a los ignorantes la palabra de Dios. Corregir a los que se equivocan. Es un buen, buenas obras. Consolar a los afligidos. Buenas obras. Perdonar las injurias, buenas obras. Ayudar a los necesitados, buenas obras. Y todo lo que podríamos decir en cuanto a las buenas obras. De repente, cuando vamos en una camioneta y hay una persona necesitada, una persona de tercera edad que necesita un lugar y le cedemos el lugar a ella, ese es una buena obra. Y así sucesivamente podríamos mencionar un montón de buenas obras. Con las buenas obras que realizamos nos quedamos satisfechos, nos quedamos bendecidos porque lo hemos hecho con todo el corazón.
No lo vamos a hacer las buenas obras como para mostrar directamente, mire lo que yo estoy haciendo. Yo soy el hombre que he hecho tal cosa. Amado, no es las buenas obras, es lo que uno viene haciendo a través de lo que nos dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor admira las buenas obras. El Señor exalta las buenas obras. El Señor elogia las buenas obras. Por ejemplo, solo para decir algo, ahí en San Marcos capítulo 14, el versículo 6, habla la palabra de Dios que el elogio del Señor a la buena obra que hizo aquella mujer. Dice San Marcos capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. El elogio del Señor. Aquella mujer, María Magdalena, que se entregó totalmente al Señor. Y ella escogió la buena parte. El perfume, dice la palabra de Dios, de calidad. Y luego no fue invitada aquella mujer. Entró directamente donde estaba el Señor. Derramó el perfume sobre el maestro. Pero los que estaban alrededor empezaron a murmurar, empezaron a criticar, a señalar. Pero el Señor la defendió. No la moleste. Buena obra ha hecho esta mujer. Elogio. Esa es la bendición de Dios. Dios siempre va a elogiar de lo que usted va a hacer para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. No hay que recibir algo a cambio. Si usted lo está haciendo de todo corazón, Dios lo ha tomado en cuenta todo lo que hacemos delante de su presencia. Así que la bendición del Señor de lo que nos dice aquí en este versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, que con anticipación el Señor lo ha preparado para que anduviésemos en ellas, dice la palabra de Dios. Es allí donde nos vamos a obtener la bendición de Dios. Amarrando de estos dos puntos muy importantes de lo que hemos mencionado, que el hombre sin Cristo, el Señor va a utilizar nuestras vidas, nosotros que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios. El hombre sin Cristo va a ver la luz en la vida de aquellos que han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no alumbramos bien, si no hacemos esto, las buenas obras que habla la palabra de Dios, ¿cómo va a ver el hombre no convertido si él está sin luz, si él está cegado, si él está vendado los ojos por el enemigo? ¿Cómo va a ver la luz? Pero a través de la luz que nosotros tenemos, de las buenas obras que realizamos, alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque estamos alumbrando a aquellos. Mire lo que Dios ha preparado. Por eso dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano. Así que no hay excusa para aquellos hombres que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. No solamente que tiene lo que nos dice Salmos capítulo 19, versículo 1 al versículo 6, que es lo que es la revelación natural, la revelación material, que a través solamente levantamos nuestros ojos y miramos la luz, es decir, lo que es el sol, la luna, las estrellas, todas las constelaciones, y todo esto pues es obra de Dios. Es un mensaje silencioso, sin palabra, pero allí el hombre sin Dios, sin esperanza, el Dios de la gloria está hablando silenciosamente. Pero también en el versículo 7 al versículo 10
nos habla la palabra de Dios lo que es la revelación especial. La revelación especial que es la bendita y hermosa palabra de Dios. La revelación especial que Dios está hablando al hombre. Que Dios está hablando al hombre a través de cada uno de nosotros. Por ejemplo, mi vida. Esta es una forma que Dios ha utilizado para canalizar la bendición a otros que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es la bendición del Todopoderoso. Ese es el Todopoderoso que quiere utilizar nuestras vidas. Esa es la bendición del Todopoderoso. Puede ser que el hombre tiene una buena idea para hacer. La honestidad, la responsabilidad, la solidaridad. Qué bueno de lo que hace el hombre. Pero imposible de lograr si no se da previamente la respuesta de Dios a las carencias del hombre no convertido. Amados hermanos, en esta linda y hermosa mañana, esperamos que haya entendido la palabra de Dios, haya saboreado, haya obtenido la bendición del Todopoderoso a través de esta transmisión. Me gozo en grande manera de hablar de la bendita palabra del Señor. Sigamos adelante sin desmayar. En este momento, si usted no ha dado, no ha comprendido, mejor dicho, de lo que es las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales, 10 puntos que hemos hablado de las riquezas espirituales y que debemos obtener y decir, bueno, todo lo que el Señor me ha dado. Entonces, ¿por qué me voy a quejar? Entonces, ¿por qué me voy a mostrar todo mendigo delante de la humanidad? Tengo la bendición de Dios, soy hijo de Dios e hija del Señor de la gloria. Por lo tanto, sigamos adelante sin desmayar, con deseo de servir al Dios eterno. Oremos. Padre que estás en tu santo trono, otra vez más hemos hablado de tu bendita y hermosa palabra. Me gozo en grande manera, Dios mío, porque sé que estás, Dios mío, obrando en las vidas, Padre Santo. Dios mío, tú le has hablado, Señor, directamente a mis hermanos, Señor, como también a los no, Señor, convertidos. Padre Santo, manifiéstate, Dios mío, derrama de tus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno por nombre, Dios eterno. Glorifica tu nombre, Padre Santo, para que debemos demostrar que tenemos una riqueza tan grande, Dios mío, en los cielos que tú nos has